cerramos la tercera semana de nuestro tiempo de Adviento. Como podemos observar en la vela rosa, estamos en la semana de la alegría. La alegría de experimentar la llegada del Señor, el Señor que viene a salvarnos. Y con María Santísima, el domingo pasado, proclamábamos aquel cántico de gozo, donde María decía: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra en mi espíritu Dios mi Salvador. Y desde el domingo traemos resonando en nuestra vida esa cercanía de María entre nosotros. El Hijo aún no nace, pero su madre brilla y ella es la protagonista mientras el Hijo está de camino. María, que es capaz de transmitir con su cercanía el Espíritu Santo a su prima Santa Isabel. Nosotros también, unidos a María, queremos sentir ese gozo que sintió aquel niño en el vientre de su prima Isabel. Y que ese gozo nos lleve a prepararnos más de lleno ahora que vamos a iniciar ya el cuarto domingo del Adviento. La antífona de entrada del día de hoy nos viene a recordar nuevamente lo que yo les decía desde ayer, a partir del octavario previo al nacimiento de Jesús. La Iglesia nos invita a una preparación más intensa. Claro, a veces sucede que cuando la Iglesia nos dice vamos a prepararnos más intensamente para vivir tal o cual misterio, es cuando la Iglesia más se vacía. Y uno no entiende que desde siglos antes nos enseña la Iglesia: unámonos en oración, preparémonos para vivir un gran misterio de fe, que solo se puede preparar por medio de la oración, por medio del ayuno, veíamos el día de ayer, por medio de la celebración eucarística. Y lo mismo sucede también en Semana Santa, y Navidad no es la excepción. Los días más intensos de preparación para vivir el misterio son los días de mayor dispersión. ¿Y en qué estará pensando nuestro pueblo cristiano si no es en prepararse para recibir a su Señor? Por eso en la oración le decimos en la antífona de entrada: vendrá Cristo nuestro Rey. Viene nuestro Rey, que era el significado del Adviento en el tiempo del Imperio Romano. Viene el César que fue a vencer batallas a otras naciones, viene a poner orden a Roma, pues esa expresión de Adventus Divinis, la venida de la divinidad, es la que la Iglesia ha adoptado para decir: viene nuestro Señor a visitarnos, el Cordero cuya venida fue anunciada por Juan. Y ya la antífona de entrada nos marca cuál es el parámetro de nuestra reflexión del día de hoy. Juan nos anunció y nos señaló: ese es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y entonces le pedimos en la oración colecta: concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes gemimos, oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, en primer lugar reconocer que venimos cargando nuestra vida de pecado, que para nosotros es como un yugo, y que sea Dios quien nos libere de ese yugo del pecado. Fíjense, es una especie de acción sacramental lo que dice esta oración: que con el nacimiento de tu unigénito que estamos esperando, quienes gemimos bajo el peso del yugo del pecado, seamos liberados por medio de un nuevo nacimiento. ¡Qué hermoso!
que Dios me libere a mí con el nuevo nacimiento de Cristo en mi vida, para que yo pueda caminar libre del yugo del pecado. ¿Qué podremos reflexionar entonces en este último día de la tercera semana de Adviento? Que lo que Isaías ha profetizado, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que pondrá por el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa profecía ya fue realizada, y ya fue realizada en una Virgen, María Santísima. La promesa de Isaías ya es una realidad en María. Es una realidad en María, donde se da la unión perfecta de la divinidad y la humanidad en la persona de Cristo. Fíjense cómo San Mateo dice al inicio del Evangelio: estando María, su madre. Esto es bien importante porque es algo que nuestros hermanos separados no quieren aceptar. Estando María, su madre, la madre de Cristo, porque nos dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre. ¿Madre de quién? De Cristo. Así lo dice Mateo. Y cuando se refiere a Cristo, se refiere a esa unión perfecta de la divinidad con la humanidad. Eso es Cristo, y María es su madre. Por eso nosotros los católicos decimos y celebraremos el próximo 1 de enero, María es la Madre de Dios. Esta es la mayor de todas las novedades posibles, imaginables. Hay una frase en el libro del Eclesiastés que dice: no hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Y San Juan Damasceno dice: a ver, momento. Es verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí que hay algo nuevo que existe bajo el sol: la unión perfecta de la humanidad y la divinidad en la persona de Cristo. Y eso nuevo bajo el sol viene a cambiar toda nuestra existencia. Por eso le decimos con el Salmo: teniendo a Dios con nosotros, no vacilaré. Por eso, hermanos, creamos que ya es una realidad. Dios está con nosotros, como lo profetizó Isaías. Y si Dios está conmigo, no vacilaré. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentre sin amparo. Se apiadará del desvalido y salvará la vida del desdichado. ¿Crees tú eso? Dios está con nosotros. Es decir, Dios está del lado del hombre, a favor del hombre. Dios es su amigo, su aliado, y nos ayuda a combatir las fuerzas del mal, porque Dios vino a colocar su morada en medio de nosotros, el Emmanuel. Al principio, cuando Juan predicaba, la gente tenía dificultad en reconocer que la divinidad de Dios se posara en un hombre como Jesús. Y esa ha sido siempre la batalla de nuestra fe. ¿Cómo es posible que el hijo de José, el hijo de María, lleve en sí la presencia poderosa de Dios? Eso no puede ser. Después, cuando la Iglesia celebraba los sacramentos a través del pan eucarístico, pues también muchos eran incrédulos ante la presencia de la divinidad. ¿Cómo es posible que el Dios de cielos y tierra esté presente en un pedazo de pan? Ningún Dios se mezcla con el hombre, ya lo decía Platón. Por eso podemos decir que la gran batalla que enfrenta nuestra fe
no es tanto sobre la existencia de Dios. Esa no es la batalla que la Iglesia quiere vencer. La verdadera batalla es que Dios actúa en la humanidad de Cristo. Y la humanidad de Cristo se nos refleja por medio de los sacramentos. La humanidad de Cristo se refleja y actúa por medio de la vida de la Iglesia. Entonces, en nuestro tiempo, así como había muchos incrédulos frente a Juan cuando él señalaba al Cordero, y en la época del Concilio de Trento había muchos incrédulos de que Jesús estuviera verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy nosotros podemos constatar que hay muchos incrédulos que no creen que Jesús esté en su iglesia, en el cuerpo místico. ¿Cómo es posible que Jesús esté en su iglesia? ¿Cómo es posible que Jesús esté en sus ministros? ¿Cómo es posible que Jesús esté en sus fieles practicantes de esta fe? Y la gente no cree. Y no cree muchas veces porque nosotros no somos capaces de dar ese testimonio de que Dios está con nosotros. ¿Qué necesitamos, pues, para vivir esa presencia del Dios con nosotros? Lo mismo que necesitó María, lo mismo que necesitó el propio Jesús, y lo mismo que necesitó Juan el Bautista, lo mismo que necesitó el profeta Isaías. ¿Qué hay en común entre Isaías, Juan el Bautista, la Virgen María y el mismo Jesús? ¿Qué hay en común? Una vida de humildad. San Agustín dice que para comprender a Dios se necesita ser humilde, porque Dios se manifiesta en la humildad. Por eso es necesario, para vivir el misterio de la Navidad, desprendernos del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia y empatizar con la humildad de Dios, como lo hizo la Virgen, como lo hizo Juan el Bautista. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Ahí nos da Jesús la clave de que la humildad es indispensable para comprender el misterio de su encarnación. Se necesita ser humilde. Se necesita mucha humildad para disminuir, para hacerse pequeño a la altura de Jesús. Por eso Juan Bautista decía, es preciso que Él crezca y yo disminuya. Si no nos volvemos humildes, no vamos a poder vivir verdaderamente el misterio de la encarnación. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Podemos decir que Dios es amor, pero es como una moneda que tiene dos caras. Del frente nosotros sabemos que Dios es amor, pero de la espalda de la moneda nosotros podemos decir que Dios es humildad. Ojalá, hermanos, que en esta Navidad podamos hacernos pequeños, no solamente decirlo, no solamente tirarnos al piso y disminuir nuestra dignidad humana, no se trata de eso. Se trata de hacernos pequeños como el Hijo del Hombre se hizo pequeño. Dios se hizo pequeño para elevar a los demás a su amor. Dios se inclina hacia la humanidad para elevar a la humanidad a la grandeza de su divinidad. Ojalá pues que salgamos de esta tercera semana del Adviento con la firme convicción: Dios está con nosotros. La profecía de Isaías se ha cumplido irrevocablemente en la persona de María Santísima. Aquel que Juan el Bautista lo hizo reconocer como el Cordero de Dios bajo la humildad de la carne. Es el mismo que hoy necesita ser reconocido
en la pobreza y en la miseria de su iglesia. ¿Cuánto necesita nuestra sociedad reconocer a ese Cristo en la vida de su iglesia? Pues bien, hermanos, termino con aquella frase de tantos padres de la iglesia que nos han exhortado a lo largo de muchos años para poder vivir plenamente la Navidad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve a mí que Cristo haya nacido en Belén, del vientre santísimo de María, si no nace por la fe también en mi corazón? ¿Verdad? Todos los padres de la iglesia lo han dicho. ¿De qué sirve poner tantas luces en tu casa si no vas a dejar que la luz de Cristo brille en tu corazón? ¿De qué sirve hacer tantas fiestas y tantas posadas si no vas a hacer la fiesta más importante de tu vida, dando a luz al Verbo encarnado también en tu vida? Porque dice San Ambrosio, donde es que Cristo nace en el sentido más profundo. ¿Dónde Cristo quiere nacer en cada Navidad? ¿En dónde? Si ya nació en el vientre de María, si ya la promesa de Isaías está cumplida, Dios con nosotros. ¿En dónde quiere actualizar el misterio de la encarnación Jesús en esta Navidad? ¿En dónde? En mi corazón. En lo más profundo de tu corazón y de tu alma, dice San Ambrosio. Y para cerrar con broche de oro, San Máximo el Confesor nos dice: el Verbo de Dios quiere repetir en todos los hombres el misterio de su encarnación. Dios quiere nacer en nosotros, hermanos, y con una actitud humilde y sencilla podremos repetir en nuestro corazón lo que ya se hizo realidad en el vientre materno de María Santísima. Que así sea.